primero, sirve como de ojos a través de los que miras una sociedad, pero también toma partido. Es decir, es un personaje, tiene su postura, tiene su posición, ya no solamente es un testigo de los hechos, el racismo, la guerra, en fin, la Guerra Fría, todos los elementos que están ahí en la historia, sino que además toma partido. Sí, pero estás ahí, claro, estás retratando ahí. Pero tú no eres Blacksad, tú eres No, todos los personajes. pero, y entonces a veces, muchas veces lo que estás haciendo es preguntándote ¿qué haría yo en esas circunstancias? Y entonces cuando empiezas a entenderlos a ellos mejor, a entender mejor el mundo ese, y entonces a veces efectivamente el mensaje no es claro. El mensaje son preguntas, más que... Claro, pero eso ya está en posición. Sí, lo que decís, ¿no? Lo de... Y al final sí, pero sí... al final va más allá de lo que es puramente entretenimiento y es lo que es interesante realmente, ¿no? No hacer una cosa que sea de consumo y ya está, y fuera y que te olvides, ¿no? Sino que te dé pie a pensar y que te dé pie a... Si te fijas siempre en los grandes artistas, ¿no? En cualquier campo de la creación, o sea, los grandes de verdad siempre han sido personas con muchas contradicciones, ¿no? Pero bien entre la religión y sus pulsiones sexuales. El otro día, no sé, pusieron en la tele Persona de Bergman y dicen, madre mía, este hombre cómo estaba, su mundo es una caverna llena de terrores y cosas, ¿no? La veías como una película, pero de genuino y puro terror. O sea, si la ves así, esa película, que dicen que sí sobre el alma humana, la incomunicación, bueno, que se dice siempre, ¿no? Pero la ves como una película de vampiros y tal, y ves ahí ese mundo y dices, esto, ¿no? Esto es, ¿no? ¿Qué le pasaría por la cabeza? Lo que tienes que aspirar siempre, ¿no? A ponerte ahí para que la gente diga, oye, esto, ¿no? Que se haga preguntas y tal, ¿no? Si ya dices quiénes son los buenos, quiénes son los malos, esto es así, esto dice, no sé, no le estás dando al lector mucha. Eso me gusta mucho del género negro, el que claro, entres a saco como entretenimiento de alguna manera y que luego te estén dando cosas que no esperas que te den, claro, y que te hacen reflexionar y te sitúan ahí en el mundo de la ambivalencia de lo que decíamos, ¿no? La gama de grises. Aunque sea un autor también que digamos que lo toca tangencialmente, pero siempre se mete también un poco a Hitchcock en el mundo del policíaco y tal. Y si hay un autor que tiene un mundo completamente, absolutamente contradictorio, una persona que fue educada por la religión en un orden y unos valores, y luego como él se dedica, ¿no? A mostrar su verdadero mundo interior, el voyeur, el enfermo, ¿no? O sea, es una cosa tremenda, y ahí es donde ves ahí palpitar eso, ¿no? Esas tensiones, ¿no? Que tienen los... ¿Has escrito Tippi Hedren hace poco algo relacionado con Hitchcock y lo que ocurrió con Pájaro y tal? Sí. Y creo que era más de terror lo que pasaba al otro lado de la cámara que lo que pasaba delante. Sí, un poco sádico con las actrices, de verdad. Con las que les gustaban, con las otras. ¿Tenéis otra oportunidad para preguntar algo? No sé si ya sabes. Espera. Te tiene que dar el kit. Muy bien. A ver si la estructuro rápido la pregunta, porque en mi opinión, por supuesto, vuestros TVOs tienen estructura, yo los leo y me interesan las cosas que leo por lo personal, por la estructura, por la ambientación. Pero hoy en día creo que los TVOs que más venden son TVOs como los que hablabais de gente que quiere contar sus cosas, como Vapor, por ejemplo, que acaba de salir, que los veo diferentes en ese aspecto. El autor tiene una idea, quiere contárselo a alguien o a sí mismo y encuentra un editor que lo publica. Y creo que cada vez hay más gente que compra ese tipo de TVOs y más editores que apuestan por eso. Entonces, ¿vosotros creéis que ese es el camino para recuperar lectores, como decís, que no se tienen, o que tenemos que seguir dando obras que interesen a otros niveles? Como has puesto el ejemplo de Max, te pregunto que si crees que Max es un autor difícil, digamos. Yo es que no estoy de acuerdo, ¿no? Quizá no es Max bueno, he hecho eso porque quiero decir que nombrado. Max es un autor que tiene su mundo propio, sus cosas que contar, pero yo creo que lo hace. A mí es que me parece casi muchas veces un autor de TVO clásico, ¿no? Siempre jugando con el lenguaje y todo esto, pero contando cosas que
que están bastante claritas. Yo lo que no sé, lo que preguntas es si le estamos dando al público lo que el público quiere, ¿no? Y yo no lo sé, o sea, en mi caso yo supongo que no, porque solo tengo que ver las ventas de mis TVs. Mis públicos cambian, pero hago un cambio cada 10 años. El público de mi TV anterior no sé dónde está ahora mismo. Yo intuyo que lo que quieres decir es si hay una nueva línea, un nuevo grupo de lectores que a lo mejor no son los lectores que provienen ni de las revistas de los años 80 ni de los TVOs comerciales, sino que son lectores adultos, que son los que ahora mismo digamos están nutriendo el mercado. Yo creo que de alguna manera sí, es decir, creo que lo que hablamos, la novela negra, la novela gráfica, ese lector adulto que accede a los TVOs como cualquier otro medio, como puede acceder a una novela o a una película, existe cada vez más. Creo que en un número muy limitado. En España tampoco es que esté como para echar cohetes. Estamos hablando de ventas muy pequeñitas. Han subido de todas maneras. 10%. Pero creo que sí es el público que va a acceder más que otro público. Por ejemplo, los cómics siempre se han asociado históricamente a los lectores infantiles y que de alguna manera se asocia incluso casi como pensando que los cómics es un género en sí mismo de lectores infantiles. Eso es evidente para todos nosotros que no es así, pero sí ha ocurrido durante mucho tiempo. Ese tipo de lectores yo creo que lo hemos perdido. Ya no, lo hemos perdido en el universo de los videojuegos, de las internet, de series, de televisión. Yo creo que es muy difícil, salvo que haya una labor de educación, cultura, etcétera, que recupere esos lectores, pero sí tenemos unos lectores que tienen unas inquietudes culturales y tienen un nivel de acceso a medios culturales variopinto, entre el que se incluyen los TVOs. Y sí es verdad que hay unos lectores, pues, público adulto con un mínimo poder adquisitivo, que les gusta leer historias que tengan una cierta entidad, en formato novela gráfica o llamarlo lo que sea, porque la novela gráfica, los TVOs, los cómics, que estamos hablando de lo mismo. Para mí entidad tienen cualquiera de los que hacéis vosotros, a pesar de tener 56 páginas como Black Sun, pero me da la sensación de que cada vez es más público, que lo que necesita es una historia que quizá no tenga tanta estructura o tanto personaje, sino un mensaje que le llegue y que a ser posible tenga más de 200 páginas. No lo sé. Yo creo que esa es la clave. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dices. O sea, la clave es el mensaje. Lo que acaba de decir, que cuentes con lo de Gisco. O sea, más comercial que Gisco que no había nadie, pero el tío contaba ahí sus neuras. Y al final la gente, pues están los que les gustaban porque les gustaba la estructura y la emoción y toda la aventurilla y la peripecia, y los que a lo mejor les gustaban porque se sentían identificados con el trasfondo de aquello, y los que les gustaría por la mezcla de las dos cosas. En el caso de Max o de... Mira, una cosa que se ha puesto mucho de moda, por decirlo de alguna manera, en los últimos años son esos live, estos no sé cómo se traduciría en español, ¿no? El cómic autobiográfico. Contar tu vida. Y había muchísimos que además han funcionado estupendamente, como Blanquez, David B, en fin, además gente de Persepolis, gente de aquí y de allá, ¿no? Pues hubo un momento en que parecía que efectivamente la tendencia era eso, pero es que eso al final, cuando se repite muchas veces, se convierte a su vez en un género y empieza a ser un cajón desastre donde va entrando ahí bueno, malo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que perdura? Pues las historias que a la gente les ha resultado interesantes en fondo y en forma, las dos cosas. Entonces, yo al final que le falta estructura a estas historias, porque ni a Max, por ejemplo. No, pero sí que son, en digamos, de la cocina ahí también. Sí, pero sí rompe un poco el molde, digamos, habitual, ¿no? Pero es que se rompe si triunfa, se sube mucha gente al carro y se convierte en el nuevo molde a romper por la siguiente generación. O sea, no, al final lo que tienes que tener es algo que contar. El medio puede ser más limitado, menos limitado, pero es un poco lo que menos. No sé si te habrá pasado a ti cuántos TVOs de estos nuevos que los coges con muchísimas ganas, ¿sabes? Pensando que se parece a uno que te has leído antes, que te ha gustado mucho, y dices, ostras, esto es aire. Lo mismo que pasa con películas, etcétera, etcétera.
O sea, yo creo que el debate va un poco más allá del formato, ¿no? Los formatos son más complicados, o sea, tienen más que ver, por ejemplo, con la distribución, con que... En el caso de la novela gráfica yo creo que hay una componente muy evidente, que creo que estaremos de acuerdo, que es precisamente el asalto, o sea, el romper el veto de las librerías especializadas y meterte en la librería generalista. Entonces, o sea, dicho deprisa y mal, que se confunda con novela en cuestión de formato, o que rompa el prejuicio de mucha gente que no compraba TVOs o que no leía TVOs y que lo vea como una... Pero sí, que ocurre. No, sí, ni lo critico ni nada, pero quiero decir que tiene, o sea, que va más allá de lo que le gusta al público o lo que le gusta a un autor hacer, simplemente pues es una especie de evolución hacia allá del mercado, igual que en su día fueron las revistas, igual que pasado mañana pues será el cómic digital que te descargues para el iPad, o sea, todo está en movimiento constantemente. Sí, además la novela gráfica, por ejemplo, el tamaño que estamos tan acostumbrados, 17 por 24, es óptimo para imprimir y abaratar costes, porque caben muchas más páginas por plancha en imprenta y es más barato. Y de repente blanco y negro, por ejemplo, es lo más molón, ¿sabes? Cuando tú te ibas hace 5 años, no te digo más, a un editor y dices, tengo este cómic en blanco y negro, tú lo habrás sufrido, ¿sabes? Y te lo tiraban a la cara, poco menos, y en blanco y negro esto no lo lee nadie. Que vamos a hablar de ser como igual de caro imprimir en blanco y negro. Sí, a mí me lo dijeron. A ver, ¿por qué no lo haces en color? A mí me cuesta lo mismo. Digo, joder, porque a mí no me sale esto de color. Digo, si me obligas a hacer color, yo hago color. Digo, pero es verdad que es lo mismo. Y... Es muy difícil separar el polvo de la paja en ese sentido, ¿sabes? Si es una tendencia, o sea, si es el público el que ir allí, o son los autores, o son los editores, es un poco todos. Todos vamos a ir buscándonos las vueltas y bueno. Tenemos esta situación que en este punto no está de todo mal. Yo la verdad de esto casi no opino porque es que no tengo ni idea, o sea, de lo que es de cosas de los públicos, la industria, o sea, dices, yo solo sé que voy a un salón del cómic o algo y digo, ¿qué hago yo aquí? No, o sea, ¿qué es esto? ¿No? Gente disfrazada, tal, sé que eso forma parte es el show business, ¿no? Y tal, pero digo, ¿qué tiene que ver esto? Porque yo estoy sentado en mi casa ahí haciendo... Si fueran todos con sombrero, pensaría pintando la mona. Bueno, afortunadamente, por ejemplo, estamos aquí, ¿no? Que es un evento en principio orientado a la literatura y bueno... Claro, ya no sabes qué público. Por ejemplo, te dicen que el manga ya no se vende tanto, ¿no? Que dicen que ya parece que está... Porque se lo descargan. Que ya no se vende tanto, que lo otro no sé qué. Eso es para terminar por lo de la descarga. Bueno, internet y las descargas. Es un tema también. Podríamos hacer otra charla otro día. ¿Tienes alguna preguntilla más? ¿Sí? Yo comentaba antes, Antonio, sobre su proceso creativo a la hora de crear la historia, que normalmente en muchas ocasiones estaba ligado a canciones o estaba relacionado con la música. Yo quería saber si vosotros dos, aparte, también tenéis, a la hora de crear la historia, algún lugar común o algo que se repita siempre, que digáis, para buscar inspiración hago esto, para crear la historia trabajo de esta forma, me centro en estas cosas. Eso. Pues yo lo único que hago es levantarme pronto. Así, es un principio. Eso para empezar, ¿no? Y bueno, yo creo que simplemente uno va por la vida y absorbe cosas, ¿no? De repente te das cuenta que algo que estás haciendo y dices, oye, esto parece tal, y pues te sale, ¿no? Así. Si es la música o algo concreto, pues yo en mi caso desde luego, ¿no? ¿Quién decía aquello de que la inspiración existe pero te tiene que pillar trabajando? Pues creo que lo decía Picasso, ¿no? Picasso. Por eso, levantarse pronto, yo por lo menos para mí es lo único. No sé si entendí muy bien la pregunta, si es eso, si tiene fuentes de inspiración externas o si tiene como un método de trabajo así un poco... Más o menos. Igual si hay algún tipo de ritual que necesites hacer para empezar a trabajar. Mi ritual tiene mucho que ver. Sacrificar un gato en vuestro caso. Con lo bien que te han de comer, déjate. No. Mi ritual de trabajo tiene mucho que ver con el ritual doméstico, o sea, está muy condicionado por eso.
muchos los que trabajamos en casa. Yo soy como muy caótico y muy metódico a la vez, es decir, tengo muy mala memoria. Entonces cada vez que me pongo a escribir un Blacksack, por ejemplo, pues se me ha medio olvidado, como dice el anterior. Y entonces, desde el número 2 tuve el buen sentido de apuntarme mi propio método para no olvidarme. Y entonces recurro al papelito. Cuando veo que voy demasiado rápido y ya estoy confuso porque estoy apuntando en muchas direcciones a la vez y tal, me voy a mi papelito y digo, ¿cómo lo hice con el 2? Y entonces vuelvo al método, pero digamos que me lo tengo que recordar un poco a mí mismo. Y la verdad es que me funciona por lo que hablábamos antes, ¿no? Que es importante ponerte una serie de reglas o de normas para no dispersarte a la hora de distraerte, que es lo más evidente, y no dispersarte a la hora de perder el objetivo, que es hacer una cosa muy concreta, en la cual cabe mucho, pero que es muy concreta, o sea que no te puedes pasar de un número de página, que no puedes complicar infinitamente las tramas, por ejemplo, que tiene que tener una coherencia, en nuestro caso histórica, porque a pesar de que estén los animales por medio, pues tiene esa lógica cronológica y geográfica también, ¿no? De documentarte en el sitio en concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, con lo fácil que parece así diciéndolo, ¿por qué el de Prometheus no ha hecho nada de todo eso? Pues el de Prometheus no será uno, serán 200. Porque es todo lo contrario. Cuando estabas diciendo esto, la coherencia, las tramas complicadas, me venía a la cabeza que la vi hace poco. Miselando, esto no. Por eso, Antonio, es Prometheus, o Perdidos. Sí. Por eso, Antonio, seguramente te puede hablar con mucha más precisión y te sentirás luego muy afortunado, porque es que este oficio de escribir y dibujar TVOs no se vive de él, o muy poca gente vive de él, pero es verdad que tienes una libertad creativa que es impagable. En el caso del cine es justamente todo lo contrario. O sea, ahí mete mano todo el mundo, tienes unos condicionantes monstruosos, comerciales, económicos. A veces, la mayor parte de las veces ni siquiera es eso, ¿verdad? Es pura estupidez de una cadena de mando absurda, en fin. En un oficio, realmente hacer lo mejor posible de lo que... Sí, y a lo que voy es que normalmente las obras de estilo Prometheus, etcétera, o Perdidos, o todo lo que pasa por la televisión o el cine, lo que es un milagro que salga bien. Porque es un trabajo en equipo complicadísimo de llevar a cabo. También hablabas no solamente del proceso, sino de cómo es la génesis, cómo se genera una historia, cómo damos con eso. Yo creo que es una cuestión de tener los oídos abiertos, las orejas abiertas, los ojos abiertos y siempre mirar continuamente. Es decir, en fin, hablo con mis alumnos de las clases que doy, que tienen que ver un poco con cómo busca uno la inspiración visual de ciertas cosas, y yo lo que siempre digo es que hay que tener los ojos siempre abiertos y rodearte de todo lo que te pueda interesar, que de la mezcla de todo eso es de donde surge algo que pueda tener una cierta validez, que llevemos una libreta para apuntar cosas continuamente, que la memoria siempre nos trae malas pasadas, que siempre tengamos ahí las cosas menos más inesperadas, de repente de ahí puede surgir algo interesante. Entonces, rodearte de todas las imágenes, de todos los sonidos. Quiero decir que no es solamente la inspiración de Por Soleá fue la música de Serrat, ni de Simón la canción de Battiato. Era una frase, de hecho, de una canción de Battiato. Hablábamos de circulan despacio los trenes de Toser. Con esa frase yo inicié una historia, pero que a su vez fui alimentando con otro tipo de historias en las que metemos a Oprah, metemos a Rubén Pellejero, las novelas de aventura, es decir, todo lo que de alguna manera nos puede interesar en un momento dado, de la mezcla de todo eso, surge algo nuevo, de repente. Sin tener ese material, partiendo nada más que del papel en blanco, eso es el terror más absoluto. Para persona. Para cualquiera. Eso sí que es persona. Sí. Hay que buscar todas las referencias, rodearte, hacer un ejercicio continuo de discernimiento, de búsqueda. Ese es el momento más excitante de la creación, ¿no? Y por supuesto, de donde partimos, normalmente se parece muy poco a donde llegamos, porque en el proceso es donde está el intríngulis, en el proceso creativo es de donde surge todo eso.
Pero yo lo que siempre recomiendo es rodearse de cosas, copiar, ver, estar continuamente rodeado de inputs, ¿no? de exteriores para generar nuestro propio discurso, nuestra propia historia. La soledad del corredor de fondo, ¿no? Del papel en blanco es terrible. ¿Tienes alguna otra pregunta? Bueno, pues yo creo que podemos terminar. Os doy las gracias a todos por esta charla tan amena y tan interesante, y gracias también a todos vosotros. Y creo que vamos a sortear unos cómics ahora. No sé exactamente cuál es el sistema de sorteo, pero esperamos que a lo mejor